Listo, buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de tribología. Ya. Tribología. Tribología realmente es una palabra compuesta, ¿ya? Tribo es fricción, ¿no? Y logía es estudio, ¿no? Entonces, eh, estudia la fricción, ¿no? Todo lo referente a la fricción, ¿no? El tema de tribología ha sido creciendo en forma muy acelerada en estos últimos años, principalmente ¿por qué? Porque se le ha dado mayor importancia a la tribología porque incluye desgaste, incluye la lubricación, incluye los desgastes, incluye la lubricación y todo ello es muy importante eh, para los equipos, pues conforme son más modernos, entonces estos equipos tienen que ser más precisos, ¿no? Y si son más precisos, entonces tienen que tener una buena lubricación. Si falla la lubricación, entonces esos componentes simplemente van a terminar fallando. Ya, vamos a incluir para la tripología tres puntos de estudio, ¿no? Uno que es la fricción, otro que es el desgaste y otro que es la lubricación, ¿no? Entonces, estos tres temas o estos tres puntos es lo que estudia la tribología, ¿no? Listo, entonces, empezamos de la fricción, ¿no? ¿Qué es fricción? Fricción es aquella fuerza que se opone a un movimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos un barril, ¿no? Hay una persona que hace uso de una fuerza, ¿no? Para el barril sería una fuerza externa, ¿no? Entonces, como respuesta, el piso va a generar una fricción a que se mueva ese barril por efecto de la fuerza externa, ¿no? Entonces, eso, esa es la fricción, ¿no? Pero esa fuerza externa puede ser tan elevada como en el caso 2, ¿no? Donde donde la fuerza externa es mucho mayor que la fuerza de fricción. Entonces, en ese momento, la fuerza externa, la fuerza de fricción va a ser menor, pero va a ser mucho menor que la fuerza inicial, ¿ya? Es decir, si tú tienes un barril y lo quieres empujar, ¿no? Vas a tener cierta dificultad, ¿cierto? Y vas a tener que empujar un poco más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que se empieza a mover, ¿no? Una vez que se empieza a mover va a ser más fácil que lo muevas. ¿Por qué? Porque la fricción en ese momento ha disminuido, ¿no? En ese momento vas a generar menos fuerza para seguir desplazando al componente, ¿no? Entonces, esa es una fricción dinámica, ¿no? Entonces, la fricción estática es mayor que la fricción dinámica. ¿Ya? Listo, entonces lo que vemos en la figura 2 es el giro de ese barril, ¿no? El giro del barril. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre realmente es de que el piso va a tener una fricción con el barril, pero esa fricción va a ser estática o dinámica. Esa fricción en ese momento va a ser estática o dinámica. ¿Va a estar resbalando el barril o va a estar deslizándose o va a estar en contacto permanente? ¿Mm? Sus puntos van a estar en contacto permanente. No va a haber resbalamiento. Es como un auto, ¿no? Un auto que va por la carretera, ¿no? Cuando el auto va por la carretera, entonces la llanta no está resbalando con el piso, no está resbalando. Entonces hay una fricción estática. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera una fricción dinámica? Si fuera una fricción dinámica, entonces la rueda estaría resbalando, ¿no? Y no avanzaría el carro, ¿no? Las ruedas.
seguiría girando y no avanzaría, ¿cierto? Entonces, es posible que exista fricción dinámica de la pista con las llantas, claro, ¿no? De repente estás yendo a gran velocidad y de un momento a otro frenas, ¿no? En ese momento que frenas, el carro empieza a resbalar, ¿no? Y las llantas empiezan a friccionar de forma dinámica con la pista, ¿no? Listo. Y en la gráfica 4, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de la corriente que se opone al avance de la persona, ¿no? Esa es una resistencia de flujo. Listo, entonces tenemos acá el rozamiento estático, que justamente es lo que hemos hablado, y el rozamiento cinético, ¿no? O dinámico también, ¿no? El rozamiento cinético. ¿Ya? Y ya sabemos que la fuerza, rozamiento estático es mayor que el rozamiento cinético, ¿no? Justamente por el ejemplo que vimos, ¿no? Romper la inercia es alto, ¿no? Pero una vez que rompe la inercia ya es más fácil, ¿no? Va a continuar la fuerza de oposición, la fuerza de fricción, continúa, pero es menor, ¿no? Como esta gráfica, ¿no? Puedes llegar hasta un punto alto de friccionamiento. Mira, puedes llegar hasta un punto elevado de fricción, ¿no? Pero una vez que se mueve, ya baja, mira, baja, baja la fricción, ¿no? El nivel de fricción, ¿no? Entonces, este rango, ¿qué cosa es? Es una región estática, ¿no? Y a partir de acá en adelante es una región dinámica, ¿no? Listo, estimados. Listo, muy bien. ¿Preguntas? Todo claro, ¿no? Sobre fricción. Ya, muy bien, estimado. Entonces, eh, ahora vamos. Este, mi grupo vamos a hablar acerca de los desgastes abrasivos y adhesivos. Me tocó hablar acerca del desgaste abrasivo. Sobre este desgaste sabemos que es causado por cuerpos externos moviéndose sobre una superficie. En general son partículas minerales, arena, óxido, etc. Estas partículas son usualmente más duras que el metal, sometido a un desgaste abrasivo. Cuando el material se desplaza sobre un metal, genera un deterioro. Para prevenir el desgaste es necesario utilizar recubrimientos industriales o anticorrosivos. Un recubrimiento es una capa protectora de una dureza superior a las partículas que generan el daño abrasivo. Se estima que el desgaste abrasivo es la forma más común de desgaste en las máquinas lubricadas. La contaminación con partículas y la rigurosidad de las superficies causan cortes y daños a dos superficies que están moviéndose relativo respecto a la otra. También la abrasión de tres cuerpos que ocurre cuando un contaminante relativamente duro, una partícula de polvo de desgaste y de un tamaño cercano a los claros dinámicos, espesor del lubricante, es embebida en una de las superficies y comprimida entre las dos superficies que se encuentran en movimiento relativo. Ujú. Y bueno, ahora mi compañera les va a hablar acerca de los tipos de desgaste abrasivo. Sí, los tipos de desgaste abrasivo o sea, son en dependencia al elemento abrasivo, a su grado de libertad, al tipo de unión de rozamiento, a la relación de la dureza abrasivo material y entre otros. Como por ejemplo tenemos el desgaste de contacto abrasivo, al desgaste de contacto abrasivo con deformaciones plásticas, que es caracterizado por el rayado de la superficie sin desprendimiento de partículas de desgaste. También tenemos el desgaste contaminante abrasivo, también tenemos el desgaste en masa abrasivo, forma mecánico-química, que es muy característico en máquinas y equipos de agricultura, también en la industria de materiales de construcción, también en equipos de construcción civil. También tenemos el desgaste en masa abrasiva en forma mecánica, que es característico por la penetración de la partícula abrasiva en la superficie del cuerpo. Y también, como lo mencionó mi compañero, tenemos el desgaste abrasivo de tres cuerpos, que es propio del desgaste de uniones de rozamiento en las cuales ha penetrado partículas abrasivas procedentes del medio o cuando las partículas de desgaste no tienen posibilidad de salir de la unión. Ahora le doy paso a mi compañero.
profesor. Agregando un punto, como los factores que definen desgaste adhesivo son condiciones de lubricación, seco y lubricado, abastecimiento de lubricante, calidad de lubricante, compatibilidad metalúrgica, solubilidad mutua de los materiales de la Bueno, unión tribológica y microgeometría superficial en condiciones de trabajo, carga, velocidad y temperatura. Eso es todo, profesor. Profesor, acerca de los tipos de descarte adhesivo, entre ellos tenemos el desgaste abrasivo, adhesivo, el corrosivo, el desgaste por fatiga superficial, el desgaste por oscilación, por erosión y desgaste por cavitación. También tenemos en la adhesión, ok, muchas gracias, delaminación, grupo oscilación, uno. abrasión, Entonces pasamos, grupo 2. erosión, Adelante, grupo 2. impacto, fatiga, desgaste corrosivo, el desgaste difusivo y Sí. electroerosión. Ambas, profesor. Ya, profesor, ¿me logra escuchar? Ya. El desgaste, voy a profesor, no está en diapositiva. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el desgaste de fatiga y desgaste de erosión. El desgaste por fatiga, bueno, en ello encontramos los mecanismos básicos de desgaste por fatiga en sistemas lubricados. Esta comienza con la reducción del régimen de la lubricación y pérdida de la película normal del lubricante. La película del lubricante disminuye de fluida al límite o mixta. Entonces ocurre el contacto de metal a metal o fricción por deslizamiento. La falla por fatiga de superficie es el resultado de un rodamiento operando fuera de su alcance de sus condiciones normales basadas en carga, velocidad y espesor de la película lubricante en las cuales está expuesto. La fatiga de los materiales procede en una secuencia de deformación elástica y plástica, endurecimiento y suavizamiento por deformación, inicio y propagación de las grietas. Las grietas pueden originarse debajo de la superficie sólida. El desgaste erosivo es la pérdida lenta del material en las rugosidades de las dos superficies, que se encuentran en movimiento relativo como resultado del impacto de partículas sólidas en metálicas, en suspensión con el aceite que fluye a alta presión de un tamaño mucho menor que el mínimo espesor de la película lubricante. Y ahí como puede ver hemos puesto la imagen Ya. de desgaste por fatiga, Esto hemos puesto el rodamiento y el desgaste por erosivo el hemos grupo puesto 2. el bloque. Pasamos al grupo 3. Gracias. Listo. Entonces vamos con el grupo 3. Sí. Profe, ¿se me escucha? Ya, yo voy a empezar con la exposición. En este caso vamos a hablar de la corrosión. La corrosión es un proceso natural en el cual se produce una transformación del elemento metálico a un compuesto más estable que es un óxido. Si los daños son por medio físico, entonces se llama erosión o desgaste. Mientras que si los daños son por ataque químico acompañado de físico, entonces hay tres tipos, que es la corrosión erosiva, desgaste corrosivo y corrosión por fricción. Si los daños son hacia no metales, no se llama corrosión, sino agrietamiento, degradación o rompimiento. Para este caso también hay tipos de corrosión. Para explicar la corrosión seca consiste en que es aquella en la que un metal es atacado por un gas a una temperatura elevada, mientras que la corrosión húmeda, eso, o mejor dicho, electroquímica, es un proceso electroquímico por el cual un metal reacciona con su medio ambiente para formar un óxido o algún otro compuesto. La corrosión general uniforme es el,
Es la que se produce con el adelgazamiento uniforme producto de la pérdida regular del material superficial. Esto debido a la atmósfera galvánica, metales líquidos o a altas temperaturas. Luego está el tipo de corrosión localizada. Esto se produce la pérdida de metal, pero ocurre en ciertas áreas discretas o localizadas. Corrosión por fisuras, corrosión por picadura, corrosión microbiológica. Les pasó con mi compañero. Cavitación es un efecto hidrodinámico producido cuando un fluido para a gran velocidad por una arista afilada. Esto produce una descompresión del fluido. Si se alcanza la presión de valor del líquido, las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a vapor, lo cual genera burbujas cavidades. Estas cavidades viajan a zonas de mayor presión e implotan, lo cual genera el desgaste sobre el material. La cavitación puede afectar también a casi cualquier material. Las picaduras causadas por el colapso de las cavidades producen un enorme desgaste a los diferentes componentes y pueden acortar enormemente la vida de las bombas o hélices. Le doy paso a mi compañero. Profesor, la corrosión por frotación tiene lugar en las interfaces entre materiales bajo carga, o sea, en servicio sometidos a vibración y deslizamiento. La corrosión por frotación aparece como surcos u hoyos rodeados de productos de corrosión, como se vería en el caso de un metal, ¿no? Se observaría que los fragmentos de metal entre las superficies rosadas están oxidados y algunas capas de óxidos se encuentran disgregadas por la acción del desgaste, tales como las que se encuentran entre ejes y cojinetes. Siguiendo la exposición, la corrosión por rotación, sus causas afecta a componentes como ejes y maquinarias, son presionadas firmemente juntas, Listo, muy pero bien, que se gracias. mueven Vamos con el entre siguiente sí. grupo. Los movimientos de estas Grupo piezas 4. desgastan el metal. Unos ejemplos lo podemos encontrar en las maquinarias Buenas tardes. industriales y mecánicas, en conjuntos atornillados y rodamientos de rodillos. Eso es todo, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor. El tema a tratar es lubricantes, lubricación, viscosidad, índice de viscosidad. Comienzo. La lubricación es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento, una respecto de la otra, interponiéndose para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante, que soporta o ayuda a soportar la carga, presión generada entre ambos cuerpos. También es la medida más indicativa de la variación de la viscosidad de un aceite lubricante al variar la temperatura. Habitualmente, las características de un aceite se dan en grados SAE, que establecen solamente la viscosidad del lubricante a una temperatura de referencia, menos 18 grados Celsius o bien 100 grados Celsius, pero no concreta como dicha viscosidad con la temperatura. La viscosidad indica la capacidad de fluir que tiene un producto y en el caso de los lubricantes depende de la temperatura, de tal modo que el fluido será menos viscoso cuando más aumente esta. Como el aceite de motor se ve afectado con la temperatura, las calidades dan una indicación del uso y flujo del líquido cuando esté frío y caliente. El índice de viscosidad es un método comúnmente utilizado para medir el cambio de viscosidad de un fluido en relación a la temperatura. Mientras mayor es el índice de viscosidad, menor es el cambio relativo en la viscosidad con la temperatura. Algunos ejemplos son: a bajas temperaturas es preferible utilizar un aceite de baja viscosidad para facilitar la circulación del lubricante en su vehículo durante el arranque en frío. Otra también puede ser un aceite de motor de alta calidad, será más resistente en zonas sensibles, puntos calientes del motor.
En cambio, si es más grueso, el aceite formará una película protectora y limitará el desgaste de las piezas del motor, evitando, evitando que se rocen entre sí. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad a mi grupo le ha tocado exponer la parte que viene a ser de tipos de lubricantes, en tanto del mineral y sintético, y como también la función de estos mismos. Yo voy a exponer la parte que es de mineral. En el caso del lubricante mineral se obtiene a partir de la destilación y refinamiento del propio petróleo. Esto se puede decir de origen natural. Podríamos decir que se encuentra justo después del gasóleo y antes de llegar al alquitrán. Esto supone que el 50% aproximadamente de un barril de crudo es aprovechable para fabricar este lubricante. Dentro de las características de este lubricante podemos decir que, como bien crudo, también notablemente es más económico ya que el proceso de extracción es más directo. También tiene una durabilidad media ya que su funcionalidad depende de aditivos agregados posteriormente a su elaboración. Lamentablemente, gracias a su materia prima y su poca durabilidad, son bastante contaminantes. Dependiendo del sector en el que se empleen, los aceites minerales pueden llegar a ser bastante confiables, sobre todo en el sector industrial. Además, podemos decir que no está recomendado para las altas temperaturas y son los aceites idóneos para motores clásicos. El pase a mi siguiente compañero. Las funciones. En este tema de las funciones de lubricantes, sirven para evitar fricción y desgastes entre piezas metálicas que se encuentran constantemente en movimiento. En este tipo de lubricantes hay tres tipos de lubricantes: minerales, vegetales y sintéticos, en las cuales los lubricantes sintéticos son buenos para el movimiento de rodajes o otro tipo de movimientos vehiculares, que en los cuales tenemos el Castrol, el Móvil, que son más reconocidos. Le paso a mi compañero para que siga. Bueno, yo voy a explicar el aceite sintético que se obtiene mediante procesos químicos con el objetivo de modificar las estructuras moleculares de la materia prima para adaptarlas a las necesidades que se requieran en cada tipo de lubricante. Perdón, que son lubricantes hechos a medida. Los aceites sintéticos son una combinación de aceites y aditivos que acentúan ciertas propiedades: antidesgaste, antipolución, anticorrosión, etc. Son apropiadas para motores más demandantes y de alto rendimiento, así como las condiciones extremas en altas temperaturas, presión alta. Además, se puede decir que el aceite sintético no requiere reemplazos tan frecuentes como el aceite mineral, ya que sus componentes mantienen sus propiedades de capacidad térmica y lubricación por mucho más tiempo. Cuando un auto emplea un aceite sintético, requiere un filtro especial de aceite no debes cambiar el aceite mineral a sintético sin antes reemplazar el filtro. Muchas gracias. Bueno, profesor, continuando con la exposición, yo les voy a mencionar algunas ventajas y desventajas de los lubricantes minerales y sintéticos. El principal objetivo del lubricante es evitar que las piezas metálicas entren en contacto y se produzcan fricciones que terminan gastando gravemente o averiando las partes del vehículo. Los tipos de lubricantes que se pueden encontrar son los minerales y los sintéticos, que acaban de mencionar mis compañeros. Ambos cumplen la misma función, pero tienen distintas características. Los aceites minerales son derivados del petróleo y son más económicos que los sintéticos. Además, tienen un rendimiento de 5.000 a 7.000 kilómetros, dependiendo de la marca también. También es el único lubricante que puede utilizarse en vehículos de antes de 1990. Pues estos motores no están diseñados para funcionar con los lubricantes sintéticos. También, por su parte, los aceites sintéticos tienen bases minerales del petróleo, pero modificados para balancear su composición molecular. Tienen dentro
de juegos especiales y más estables que ayudan a potenciar el motor. Las ventajas que tiene es que pueden trabajar bajo condiciones Vamos con extremas el y grupo fluyen número más 6, por libremente que favor. los minerales. Otra gran ventaja de los aceites sintéticos es que su uso prolonga la vida útil del motor, ya sea en maquinarias pesadas, en autos, etcétera. Además aumenta el ahorro de combustible, tiene mayor flujo a temperaturas bajas, es resistente a la oxidación y tiene un rendimiento de 12.000 a 14.000 kilómetros. Sus ventajas es el precio que es mucho mayor al del mineral. Gracias, profesor. Ok, profesor, sí. Bueno, al grupo 6 le tocó hablar sobre lo que es la curva de Strebeck. Bueno, la curva de Strebeck viene a ser un gráfico que está basado en el estudio de la lubricación. Por eso es muy utilizado en lo que es la tribología para poder explicar lo que es la evolución o el proceso de cambios de ciertos fenómenos de lubricación mediante las variaciones que va a experimentar el coeficiente de fricción. Todo esto en función de diversos parámetros que se pueden caracterizar como por ejemplo tomando como criterio un mecanismo bien lubricado. Bueno, el nombre de la curva de Strebeck se debe a Richard Strebeck, quien fue un ingeniero alemán que aportó en el campo de la tribología y fue quien utilizó esta fórmula, propuso esta curva de Strebeck por primera vez en 1902. Bueno, la curva de Strebeck se divide en tres zonas, que viene a ser la lubricación límite, la lubricación elasto-hidrodinámica y la lubricación hidrodinámica. Y a continuación mi compañero va a continuar. Según el diagrama, en la lubricación límite hay dos superficies que están en profundo contacto, solo que hay una interrupción no continua a través de la película entre las dos superficies, lo que significa que en este régimen es soportada la carga o presión según la rugosidad de la superficie. Esto quiere decir que las superficies están en contacto directo donde se ve que hay algo lubricante que no es continuo, por lo que hay un contacto de aspereza sustancial en esta región del gráfico. Les paso con mi compañero para que exponga la lubricación mixta. Lubricación mixta. Se aprecia una reducción en la pendiente de la curva a medida que aumenta la velocidad adimensional, RCI, ya que hay más contacto entre las dos superficies y comienza la acción de la lubricación hidrodinámica. Entonces, después de la exposición, bueno, vamos a repasar el desgaste, ¿no? Han hablado sobre desgaste. Desgaste es aquella descomposición del componente que ocurre en sus superficies tras cierta cantidad de trabajo, ¿no? Aquí llamamos trabajo de los componentes, llamamos a aquella interacción de ellos, ¿no? Pero como hablamos de tribología, este trabajo lo van a hacer mediante el aceite. El aceite tiene el trabajo de proteger esas superficies para evitar en lo más posible el desgaste, ¿no? Estos desgastes se dividen en, los desgastes más comunes son los siguientes, ¿no? El abrasivo, cavitación, erosión, fatiga, corrosión, adhesivos y corrosión por rozamiento, ¿no? Listo, estos son los desgastes más conocidos. Ojo, ¿cuántos desgastes son? Son muchísimos más, ¿no? Pero nosotros principalmente vamos a ver esto. ¿Ya? ¿A qué se llama abrasivo? ¿A qué se llama desgaste abrasivo? ¿Mm? Desgaste abrasivo es aquel desgaste donde hay dos superficies en movimiento, ¿no? Dos superficies en movimiento y entre ellas
se interpone un tercer cuerpo, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ese cuerpo? Lo denominamos contaminación, ¿no? Ese cuerpo contaminante va a estar de contacto entre los dos cuerpos móviles, ¿ya? Y va a afectar a uno más que al otro. ¿A quién le afecta? Le afecta al cuerpo más débil, ¿no? Al que tiene menos fuerza, ¿no? Entonces, ese componente es rayado por ese contaminante. ¿Ya? Y la superficie dura tiende a calentarse, ¿no? Tiende a calentar o tiende a haber pequeñas, como pequeñas soldaduras, ¿no? En exceso estamos hablando, ¿no? En exceso. Pero cuando no es mucho el desgaste, de repente la parte dura ni siquiera vas a ver afectada, ¿no? Pero donde sí vas a ver afectada va a ser en la parte blanda, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto en los componentes? Se traduce como rayaduras, ¿ya? Se traduce como rayaduras. Entonces, esas rayaduras que ustedes van a observar, en los metales, por ejemplo, es a partir de la fricción, ¿no? Y esa fricción, ¿por qué se genera? Por la contaminación, ¿no? La contaminación del aceite va a generar esas rayaduras. Ustedes van a pasar con su uña y seguramente lo van a notar, ¿no? Pero cuando es muy poca, ni siquiera lo notan con la uña, ¿no? Pero puede afectar al sistema. El gráfico de la izquierda es un gráfico zoom, ¿no? Del aceite, ¿no? Entonces, el aceite tiene partículas muy pequeñas, mira, muy pequeñas. Ese es un zoom de esas partículas contaminantes. Después tenemos el desgaste erosivo. ¿Qué es el desgaste erosivo? Es el desplazamiento del fluido, y este fluido tiene contaminantes, ¿no? Estos contaminantes al desplazarse con el fluido tiende a girar hacia, siguiendo su camino, pero el contaminante va a chocar contra las paredes, ¿no? Ese desgaste de los continuos golpes se llama desgaste por erosión, ¿no? O desgaste erosivo, ¿ya? Si tienen preguntas lo pueden hacer, muchachos. Un ejemplo en la pistón, ¿no? El pistón, donde tenemos desgaste erosivo. Hablaron de desgaste cavitación. Desgaste cavitación. ¿Qué es desgaste cavitación? Es aquel desgaste que se genera a partir del desplazamiento del aceite, cuando el aceite pasa de un lugar de baja presión a un lugar de alta presión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a sentir digamos, una burbuja una burbuja que se genere en el aceite? Va a sentir fuerzas en todas las direcciones, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una implotación. ¿Qué cosa es implotación? Es lo contrario a una explotación, ¿no? Una explotación es una expulsión, ¿no? De fuerzas, ¿no? Y una implosión es una retracción de fuerzas, ¿no? Por presión. Entonces, se genera una implosión, mira, va a ser brusca la implosión, pero cuando se genera esa implosión, también va a generar unas ondas, ¿no? Unas ondas supersónicas que cuando ocurren estas ondas cerca a una pared, lo que va a hacer es arrancar partes de material, ¿no? Partes de material. Ya, ese tipo de desgaste se llama desgaste por cavitación. ¿Ya? ¿Y dónde se ve? Se ve en curvas de flujo, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es una camisa de pistones, ¿no? Es una camisa, ¿no? La camisa de la cámara de combustión, ¿no? Ya, entonces en esta camisa, le llega el refrigerante? Después el refrigerante, al chocar y se lleva el calor hacia el enfriador. Pero como va a sufrir un brusco cambio de velocidad del fluido, entonces lo que vas a generar es una variación de presiones, ¿no? Y entonces ahí generas implotaciones, ¿no?
como generas implotación, entonces generas estas ondas ultrasónicas, y cuando ocurren cerca de la superficie, entonces genera ese tipo de desgaste. Mira. Ya, profe, entonces, ¿se puede eliminar la cavitación? No, la cavitación no se puede eliminar. Es imposible eliminar la cavitación. Es algo que va a ocurrir de todas maneras. Sin embargo, sí la puedes controlar, ya la puedes minimizar. Por ejemplo, si el fluido está siguiendo el sentido de una manguera, entonces tú puedes hacer que esa manguera tenga menos curva, y si tiene menos curva, entonces estás disminuyendo la posibilidad a que cavite, ¿no? Otro lugar donde pueda generarse la cavitación son en las bombas de aceite, ¿no? En las bombas, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido cambia bruscamente velocidades, y como cambian velocidades, entonces genera implotaciones y genera cavitación. Listo. Ahora, contacto de tensión por fatiga, ¿no? Ocurren cargas muy grandes, con cargas muy grandes, falta de alineación o lubricación inadecuada, ¿no? Con aquello ocurre. Por ejemplo, contacto de tensión por fatiga. ¿Cómo es? Tenemos, por ejemplo, mira, una rueda que está girando sobre un componente, ¿no? Entonces está rozando, ¿no? Está deslizando, ¿no? Está deslizando. Ya, entonces este deslizamiento continuo va a generar desgastes, ¿no? Va a generar desgastes sobre esa superficie. Y la superficie, a partir de la superficie vas a generar microfisuras, ¿no? Y esas fisuras van a estar creciendo, creciendo, y van a salir despostilladas. ¿Cierto? Ya, ok, eso es un desgaste por contacto deslizante. ¿Ya? Ahí hay tensión por fatiga, ¿no? Entonces la tensión, el contacto fuerte entre los dos componentes, al ser continuo se fatiga, ¿no? Y como es deslizante, entonces la fisura empieza desde la superficie hacia el interior. ¿Ya? Eso es desgaste por deslizamiento, ¿no? Por contacto de tensión. ¿Ya? Ok, listo. Si tienen preguntas, me las hacen, por favor. Listo. Un ejemplo es el árbol de levas, ¿no? El árbol de levas va a estar empujando constantemente a una leva, ¿no? Y esa leva va a estar generando desgaste a los lomos de las levas. Deslizamiento, ¿no? Está rozando, ¿no? ¿Se acuerdan que les hice el ejemplo del auto sobre la pista, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuándo se genera deslizamiento? Cuando el auto frena y la inercia lo obliga a seguir avanzando. Este es un desgaste por deslizamiento. Ahora, por contacto de tensión, por fatiga, ahora ya no deslizamiento, sino por rodamiento. ¿Cómo es? Ya, es el mismo caso que les hice del auto sobre la pista cuando se está desplazando, ¿no? Existe contacto, ¿no? Pero no hay deslizamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Las superficies se mantienen bien. ¿Por qué? Porque no existe deslizamiento. Se mantiene como nuevo, ¿no? Pero ¿dónde sí se afecta? Internamente. ¿Por qué? Por el contacto por tensión. Ese contacto por tensión, ¿qué cosa va a generar? Ese contacto lo que va a generar son microfisuras. Pero estas microfisuras no van a ser en la superficie, sino ¿dónde? Es interna. La tensión va viajando internamente. Entonces, internamente va a generar microfisuras. Y estas microfisuras con el tiempo se van a estar sumando y sumando y sumando. Y de un momento a otro se despostilla, mira, así, de esa forma. No, pero tú dices, pero si estaba nuevo, ¿no? Motivo por el, a ver, acá vemos un ejemplo, mira, un rodaje. Pero otro ejemplo podría ser un engranaje, ¿no? Un engranaje.
puede ser que tú le hagas un buen mantenimiento a la máquina. Ya puede ser de que esté trabajando con aceite limpio y todo eso. ¿No? Pero conforme va trabajando el engranaje, va a estar trabajando con tensiones constantemente, ¿no? Cada vez que está trabajando con tensiones, está esforzando ese engranaje, internamente se está dañando, ¿no? Se está generando, ¿qué cosa? Microfisuras. Y esas microfisuras están sumándose y sumándose y sumando. Entonces, el fabricante dice que después de cierto número de horas, tienes que botar el engranaje, ¿no? Llega el número de horas y tienes que botarlo, ¿no? Agarras el engranaje y al momento de botar tú dices, oye, pero este engranaje se ve nuevo. ¿Por qué? Porque tuvo un buen mantenimiento. Pero mira, nuevecito. ¿Cómo lo voy a botar? Lo tienes que botar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, superficialmente se ve muy bien, ¿cómo es internamente? Internamente ya se generó fisuras. Que si tú sigues trabajando, se va a generar el despostillamiento de la suma de todas las microfisuras que ha trabajado, ¿no? Entonces, por el número de horas, el fabricante ya sabe qué tanta microfisuras se pudo haber generado internamente, ¿no? Por eso te recomiendan botar. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, corrosión, dejaste por corrosión ya lo hemos visto, existen diferentes componentes donde podemos diferenciar el ánodo del cátodo, ¿no? Y esto se define según la capacidad iónica que tienen los componentes uno respecto al otro, ¿no? En aguas salinas, por ejemplo, tienes un perno y una arandela de zinc, ¿no? ¿Para qué sirve la arandela de zinc? De sacrificio, ¿no? Para que se dañe la arandela y el perno continúe haciendo su trabajo, que es mantener unidas las piezas, ¿no? Ahora, desgaste adhesivo. ¿Qué cosa es desgaste adhesivo? Es el movimiento, es cuando dos piezas se mueven, ¿no? Y existe frotación en esos cuerpos, ¿no? Cuando, digamos, tiene poca lubricación o falla la lubricación, entonces el rozamiento de esos cuerpos va a generar mucho calor, va a generar calor, ¿no? Entonces se funde y la parte más blanda se va a pegar a la parte dura, ¿no? Por eso es adhesivo, ¿no? Por eso es adhesivo, ¿no? Listo, muchachos, entonces eso es desgaste adhesivo. Y ahora tenemos ejemplos donde en los metales, ¿no? Por ejemplo, en los metales se da cuando hay baja lubricación, ¿no? Hay baja lubricación, se genera alta temperatura y el metal se pega ¿a quién? Al cigüeñal, ¿no? Es un ejemplo. Listo, ahora, corrosión por frotación. Esto vemos, por ejemplo, en las uniones donde hay un perno y el perno lo que hace es mantener las dos partes fijas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si falla la torsión, el ajuste del perno? Si falla el ajuste, entonces van a estar bailando las dos partes, ¿no? Por la vibración. Entonces van a estar vibrando y esas vibraciones lo que van a hacer es generar tensión, ¿no? Es un tira y ajuste, ¿no? Tensiona, afloja, ¿no? Y está en ese ritmo, ¿no? Y como está en ese ritmo, lo que vas a generar es un desgaste, ¿no? Un desgaste. Y vas a mira, desgastar de esta forma el perno. Mira, por una tensión, ¿no? Cíclica, ¿no? Cíclica. Ya. Listo, entonces ahora hablemos sobre lubricación. Sus compañeros han hablado sobre lubricación también, ¿no? Existen diferentes lubricantes como líquido, semisólido y sólido, ¿no? Hablaron sobre viscosidad, ¿no? Ya definieron lo que es viscosidad, ¿sí? Conforme aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Disminuye, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente quién es más viscoso y quién es menos viscoso, ¿no? Sí, se puede ver, ¿cierto? Se pueden dar cuenta. Entonces, la viscosidad, ¿qué cosa es? Es la resistencia a fluir, ¿no? Es esa resistencia, esa capacidad de resistirse a fluir es viscosidad. No, pero cuando hablamos de viscosidad también hablamos de índice de viscosidad. ¿Qué cosa es índice de viscosidad?
¿no? Es la capacidad de cambiar la viscosidad de acuerdo a la temperatura, ¿no? Hay algunas que cambian más rápido y otras que demoran en cambiar, ¿no? Entonces, el índice de viscosidad te va a permitir leer a un fluido, variar la temperatura y también variar la viscosidad. Mira, cambia la viscosidad, ¿no? Conforme cambia la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el azul es un fluido, ¿no? ¿Qué fluido? SAE 40. El rojo es otro fluido. ¿Qué fluido? 15W40, ¿no? Y así tenemos los diferentes aceites. Bien. Después hablaron de aceites minerales y aceites sintéticos, ¿no? Las ventajas, desventajas. ¿Listo, estimados? Muy bien. Y finalmente la curva de Stryber, ¿no? ¿Qué nos dice? Un resumen. Sus compañeros lo han explicado bien. ¿Sí? Solamente me queda hacer una aplicación a maquinarias pesadas de esto, ¿no? Miren, en este rango tenemos lubricación límite, ¿no? En este rango, otro rango, tenemos la lubricación de película mixta, ¿no? Y en este otro rango tenemos la lubricación hidrodinámica. Es decir, acá el fluido está pasando por sus venas, ¿no? Está haciendo su recorrido. ¿Sí? En este otro punto el fluido está recorriendo, pero no con la intensidad que debe, ¿no? Y en este otro la lubricación es mínima, ¿no? Es mínima, prácticamente no se mueve el fluido. Ya, listo, entonces se divide en estos tres campos. ¿Ya? ¿Qué te dice? Mira, de esta zona hasta toda esta parte, ¿qué cosa es? Mira, es arranques, paros, cargas de choque, cambios de dirección, velocidades lentas y también o intermedias. ¿Ya? Listo, ¿qué significa? De que cuando tú paras un motor, estás en esta posición, ¿no? Entonces, en el momento que arranca, ¿qué van a pasar con las partes? Se van a desgastar. Y de este paso vas a pasar a este otro paso. Va a haber poca lubricación y recién va a empezar a ganar movimiento del aceite. Y conforme gana movimiento del aceite vas a estar separando las partes móviles. Vas a llegar a esto. Cuando llegas a esta tercera parte ya estás tranquilo. ¿Por qué? Porque el aceite está haciendo su trabajo. Entonces, si hay personas por ahí que dicen, no, voy a apagar la máquina para ahorrar combustible, ok, estás ahorrando combustible, pero estás desgastando ¿qué cosa? Los componentes, ¿no? Las partes internas, ¿no? Entonces, tienes que hacer lo posible de mantener encendido el equipo. ¿Para qué? Para que el aceite lubrique, ¿no? Ok, ¿y por qué se genera más desgaste en el arranque? Uno, porque no hay lubricación. Tienes que romper la inercia del lubricante para que haga el trabajo. Y dos, porque el aceite es frío. Y ustedes ya lo dijeron, cuando el aceite es frío, ¿cómo es la viscosidad? Es alta. Entonces no tienen la velocidad suficiente como para lubricar. Entonces las piezas se van a estar moviendo sin lubricante. Si se mueven sin lubricante, se genera desgaste, ¿no? Entonces, hagamos lo posible en arrancar, ¿no? Y mantenerlo ahí hasta que llegue a su temperatura ideal para empezar a trabajar, ¿no? Ok, entonces, ¿este daño se mueve, se genera solamente en los arranques o también al momento de apagar el motor? ¿Qué dicen? También cuando se apaga el motor. ¿Por qué? Porque tú cuando está arrancado el equipo, se están moviendo todas las bombas, estás lubricando, ok, ¿no? Y después lo apagas. Inmediatamente cuando apagas, ¿qué pasa con la bomba de aceite? Deja enviar flujo. Si deja enviar flujo, entonces hay componentes que se siguen moviendo por inercia, ¿no? Como el turbo, por ejemplo. El turbo se sigue moviendo y si no hay lubricación, entonces el turbo está trabajando sin ¿qué? Sin aceite. Y si trabaja sin aceite, ¿qué pasa?
se desgasta, ¿no? Entonces era lo que les quería aclarar sobre esta curva, ¿no? Entonces vemos de que esto no es lo ideal, ¿no? Cuando no hay lubricante que esté protegiendo las superficies. Segunda parte es mejor, ¿no? Pero aún así es insuficiente el lubricante, ¿no? Y a partir de este punto empieza lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿cierto? Entonces esto es en condiciones de plena velocidad, ¿ya? Es lo ideal. Entonces siempre que van a recomendar trabajar un equipo, primero asegúrense a elevar la temperatura en forma progresiva hasta llevarla a condiciones de trabajo. ¿Ya? Ok, listo. Muchas gracias, estimados.